abusador controla el ingreso económico sin importar quién lo haya ganado, ¿no? O sea, a lo mejor que aquí podríamos pensar que la mujer es económicamente activa y a pesar de que es un ingreso que genera con su trabajo, el abusador es quien administra y controla ese dinero. El segundo escenario es que el abusador va a prohibir que la mujer desarrolle actividades laborales con la finalidad de mantener la dependencia económica. En el caso de México, 16% de mujeres mexicanas contestaron haber sido víctimas de este tipo de agresión. Acerca de la violencia física, ¿cuándo sabemos que es violencia física? Pues bueno, aquí la encontramos cuando hay una agresión directa. Esta se puede traducir en golpes, se puede traducir en fracturas, torceduras, cachetadas, empujones, daños en el cuerpo, entre otros. Y como podemos apreciar, en este caso, el 10% de mujeres mexicanas a nivel nacional han dicho que en algún momento han sufrido alguna violencia física. Para ir aterrizando desde el contexto nacional mexicano, vamos a ir también como un poquito abordando algunas cifras. En este caso, este mapa de la República Mexicana nos muestra una escala de 3 colores, en donde el color más oscuro está determinando cuáles son las entidades federativas que tienen o presentan mayor grado de violencia contra las mujeres. Y en el tono azul más claro se señalan las entidades federativas que tienen menor índice de violencia contra las mujeres. Para el caso que nos ocupa, pues hacemos énfasis en el estado de Jalisco, justamente porque pues aquí es donde se encuentra Puerto Vallarta y es a donde yo quiero aterrizar la reflexión. Entonces tenemos aquí al estado de Jalisco colindando hacia el Océano Pacífico y con otras entidades federativas. Destacar que Jalisco ocupa el 7º lugar entre las entidades federativas con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres. Bien, de lo dicho anteriormente, en esta tabla yo quiero que observemos cómo desde los índices de violencia a nivel nacional, en el caso de Jalisco, vamos a encontrar un aumento del promedio nacional. ¿No? Hace ratito ya veíamos algunos indicadores. En el caso de la violencia psicológica a nivel nacional, encontramos que el promedio es un 29% de violencia de este tipo, y en el caso de Jalisco, aumenta el 31%. La violencia sexual a nivel nacional se encuentra en 23%, a nivel Jalisco aumenta a 27%. La violencia económica y patrimonial a nivel nacional la encontramos en 16% y en Jalisco aumenta 19%. Y la misma tendencia es en la violencia física. Cuando a nivel nacional se encuentra 10%, en Jalisco sube al 12%. Dicho lo anterior, es importante nombrar los tipos de agresiones, los tipos de violencia, porque en muchas ocasiones estas violencias anunciadas son la antesala, son el anuncio de poder llegar a escenarios de violencia feminicida, entendiendo esta que es la violencia más grave, más profunda y más cruel y la más extrema que se puede ejercer contra el cuerpo de las mujeres. Y pues bueno, si estamos en este encuentro tratando de idear, de pensar cómo podemos prevenir las violencias contra las mujeres, yo recupero algunos datos del informe Análisis de Investigaciones de Feminicidios y Muertes Violentas de Niñas, Adolescentes y Mujeres en Jalisco del 2019 al 2021, que estas tristemente presentan los siguientes antecedentes. Las víctimas de feminicidio, antes de llegar a tal violencia extrema, sufrieron violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia sexual, patrimonial y violencia digital. Las mujeres que sufren abuso durante la niñez corren mayor riesgo que otras mujeres de convertirse en víctimas de violencia en su etapa de adultas. Aquí, si queremos prevenir,
Pongamos énfasis en la etapa de las infancias, cuidar la dignidad y cuidar los derechos de los infantes nos puede posibilitar a que cuando crezcan sepan identificar las agresiones y puedan también desarrollar herramientas que les permitan cuidar su integridad y su vida. Las categorías de vulnerabilidad de las víctimas de feminicidio con mayor presencia son el no acceso a un nivel educativo superior y antecedentes de violencia. ¿Qué podemos destacar aquí? Que las mujeres que no tienen la oportunidad de ingresar a los estudios superiores, a la universidad, son un grupo con mayor vulnerabilidad y que también las víctimas de feminicidio habían presentado antecedentes de violencia, ¿no? Como ya también lo estaba destacando. El 22% sostenían algún tipo de relación con el victimario. Por grupos de edad, se observa que las mujeres entre 23 a 27 años son las que reportan mayor prevalencia de ser víctimas de feminicidio, seguido del grupo de 18 a 22 años. Entonces aquí encontramos que son en los grupos de mujeres jóvenes en etapa reproductiva que también se colocan como un grupo de mayor vulnerabilidad para el ejercicio de este tipo de violencia. Acerca de los lugares donde fueron asesinadas, el 66% corresponde a un lugar privado, mientras que el 34% a un lugar público. Aquí también destacar que si el lugar privado es el espacio donde, en este caso, en este informe de estas víctimas de feminicidio, es el espacio privado, el lugar donde se comete la violencia feminicida, en muchas ocasiones ese espacio es la casa de las propias víctimas. Cuando la mujer sufre continuo abuso doméstico por parte de su pareja íntima, sus hijos corren un riesgo considerable de convertirse en víctimas también, lo que puede significar el inicio de un nuevo ciclo de violencia repetitiva. Aterrizando este tipo de violencia feminicida, en una escala nacional hay un reconocimiento de que en México se cometen 9 feminicidios diariamente, pero dependiendo de la fuente que revisemos, esta cifra va a cambiar, porque hay fuentes que reconocen que en México se cometen 13 feminicidios al día. Particularmente en las carpetas de investigación que se abren en el estado de Jalisco, destacar aquí sobre todo la incidencia, el aumento de esta problemática, ¿no? Si bien no se detiene, vemos que sigue aumentando cuando revisamos que en 2017 estaban 731 carpetas abiertas por feminicidio y vamos observando el pasar de los años hasta llegar al 2022, observamos una tendencia a la alza, porque llegamos al 2022 con 966 carpetas abiertas por feminicidio. Aquí va a ser importante destacar que no todas las muertes violentas contra las mujeres se investigan como feminicidio, solamente son algún porcentaje. Particularmente el caso de Vallarta, que es el lugar desde donde yo este día les estoy hablando. Puerto Vallarta fue considerado como prioritario en función de la problemática. Tenemos 2 problemáticas reconocidas, que es 1, la trata de personas, y 2, el número de muertes violentas de mujeres. El municipio se encuentra en los 100 municipios con mayores índices de violencia contra las mujeres a nivel nacional, ocupando el lugar número 82. En el caso de Vallarta, podemos decir que en 2022 se reconocieron 4 víctimas como que habían sido delito de feminicidio. En 2023 se registraron 9 feminicidios. Sin embargo, el Instituto de Ciencias Forenses estima que en años anteriores se registraron 40 muertes violentas de mujeres en Puerto Vallarta. De estos casos, solo 7 fueron clasificados como feminicidios. Es un poquito lo que yo les venía platicando. No todas las muertes violentas contra las mujeres se investigan como feminicidio. Y aquí, pues yo destaco
con letra roja, porque es lo que estamos pues aconteciendo en Puerto Vallarta. En lo que va de marzo a octubre de este año, se han registrado 6 feminicidios. Como que de pronto Puerto Vallarta tuvimos un pico de violencia feminicida. Y esto no solamente es lo más aterrador y preocupante, sino que aproximadamente el 90% de los casos de feminicidio en la región permanecen en impunidad. Frente a todo lo que yo les vengo platicando y reconociendo que la violencia psicológica, sexual, económica, física y feminicida a la que son sometidas las mujeres por el sistema patriarcal, que deriva en un marco jurídico incapaz de garantizar acceso a la justicia, las mujeres se agrupan y dan forma al movimiento de mujeres. Frente a las diferentes violencias contra las mujeres, pues se genera una resistencia, una movilización social, derivado de observar que las instituciones no tienen las herramientas y pues parecía que tampoco la intención de castigar a los responsables de los diferentes tipos de violencia, o que no cuentan con las herramientas como el uso de la perspectiva de género. En adelante, y para destacar esta movilización y resistencia de las mujeres vallartenses, hago una recopilación de algunas movilizaciones más importantes, a lo mejor por el número cuantitativo en la convocatoria de mujeres que asisten. Aquí tenemos la marcha del 8 de marzo del 2020. Esta marcha fue previa a la Declaración Internacional de Pandemia. Las mujeres feministas van constituyéndose como sujetos sociales de transformación al organizarse colectivamente y reflexionarse individualmente. Esta es la marcha 8M del 2021, ya en un contexto de pandemia. El movimiento feminista surge ante la necesidad de actuar sobre un arraigado conflicto que atraviesa la sociedad, determinado por el hecho de nacer mujer o varón. Esta es la marcha del 8 de marzo del 2022. Las mujeres constituidas en sujetos activos cuestionan e interrogan a la sociedad y a ellas mismas sobre lo que son, lo que hacen, sobre la organización social y el mundo que les rodea. Estas son algunas fotografías de la marcha del 8 de marzo de 2023. La dinámica colectiva que genera la identificación de unas con otras, la voluntad de actuar colectivamente contra el sistema de prohibiciones y exclusiones que las encierran en identidades impuestas y necesidades de abrir nuevos horizontes a sus vidas. Marcha del 8 de marzo del 2024. El feminismo desarticula los discursos y prácticas que normalizan la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Esa es la marcha de este año. El feminismo es un pensamiento crítico que internacionaliza la movilización de las mujeres, al reconocer que el mundo está regido por un sistema patriarcal basado en la opresión y dominación de las mujeres. Cuando hablamos de la internacionalización y el reconocimiento del sistema patriarcal a un nivel mundial, en esta marcha se destacó y se visibilizó la violencia feminicida que se ejerce contra las mujeres en Palestina, y también se hizo énfasis al genocidio que se está realizando en esta misma región de Gaza, en Palestina. Para concluir, frente a todo lo que yo les vengo contextualizando del caso de México y particularmente de Puerto Vallarta, se identifican exigencias puntuales contra el sistema de justicia patriarcal. Lo primero, que las instituciones tienen que realizar su trabajo con perspectiva de género. En muchas ocasiones, mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia y llegan a denunciar, sus denuncias son desestimadas o inclusive se sienten burladas, ¿no? Esas mujeres. Otra de las exigencias es castigo a los violentadores y a los feminicidas, ¿no? Como veíamos hace ratito, en este dato, el 90% de la violencia feminicida permanece en la impunidad. Otra de las exigencias, el Estado debe reconocer la violencia patriarcal y garantizar la prevención de todos los tipos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Es decir, no solamente se trata de castigar a los responsables de ejercer tipos de violencia, sino que se trata de prevenirlas.
Y las exigencias más fuertes es que ninguna mujer debe sufrir por ser mujer, ninguna mujer debe morir por ser mujer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Dalia. No sé si escuchaste, aquí te aplaudimos desde Colombia, desde el Caribe. Gracias al Centro Universitario CEUS Arcos por esta intervención a través de ti y por esos lazos que se extienden con la Universidad Simón Bolívar a través de la Cátedra UNESCO en Prevención de Violencia contra la Mujer, pero también del doctorado en Ciencias de la Educación. Gracias, profe, por su ponencia. Gracias. Le informamos a todos los que están conectados en Facebook que se migró al YouTube por dificultades en el sistema. También quienes estén aquí y tengan compañeros están transmitiendo en este momento el evento por el canal de YouTube de la Universidad Simón Bolívar. Ahora damos la bienvenida a Katia Paola García Martínez. Ella viene en representación de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género de la Alcaldía Distrital, que siempre nos ha acompañado a la Universidad Simón Bolívar, que incluso hoy se encuentra en el marco de las actividades realizadas a partir de Vicerrectoría Administrativa y Bienestar Universitario. Ella es psicóloga por la universidad, ¿cierto? Y bueno, nos va a desarrollar una intervención donde abordará las violencias de género, el perfil de agresor y la ruta de atención desde la Oficina de la Mujer. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es placentero volver a mi alma mater, realizar esta intervención de manera de sensibilizarlos a ustedes frente a las violencias basadas en género, todo lo que tiene que ver con los conceptos, todo lo que pues tiene que ver con ciclo de violencia y perfil del agresor, y por supuesto las rutas de atención que tenemos desde la Oficina de la Mujer para ofrecer todo ese restablecimiento de derecho a todas esas mujeres, hombres y comunidad LGTBIQ+, que son víctimas de violencias basadas en género. Es importante, bueno, ya durante toda la mañana hemos conocido el concepto de violencia basada en género y sabemos que se refiere a todo ese daño físico, sexual, psicológico y económico. Nosotros desde la Oficina de la Mujer brindamos toda la atención integral y todo el restablecimiento de derecho. ¿Qué hacemos en la oficina? Restablecemos el derecho y damos toda la atención oportuna a todas las víctimas. Contamos con todo el servicio de atención psicosocial, asesoría jurídica y acceso a derechos para la oportuna, para ese restablecimiento y también empoderamiento de las víctimas frente a esta problemática. Teniendo en cuenta esto, sabemos que por estadísticas las mujeres somos, ¿verdad? Digamos, probablemente víctimas de la violencia basada en género. Sabemos que se basa en una relación desigual de poder que busca controlar, dominar y someter, ¿verdad?, a la mujer por el hecho de serlo. Entonces ya hay la diferencia entre violencias basadas en género, que cualquier persona, ¿verdad?, hombres y mujeres, y la comunidad LGTBIQ+ puede ser víctima. También aquí nos hace, pues por los casos, las mujeres tienden a ser mucho más víctimas pues que los hombres. Tenemos en cuenta que bajo estos 4 conceptos sabemos que existe la brecha, existe y de ahí se origina la violencia basada en género. Tenemos el concepto de sexo, que sabemos que todo ese componente biológico, lo que hace una mujer y un hombre. El concepto de género, que viene siendo esas ideas y creencias que hemos construido, esas atribuciones sociales que le atribuimos a un hombre y a una mujer, ¿cierto? De ahí nacen los estereotipos, ese constructo social que creamos, lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer.
todo ese conjunto de comportamientos, ¿cierto? Toda esa forma de ser, apariencia y vestimenta. Entonces sabemos que el hombre debe verse robusto, que debe vestir con pantalón, la mujer debe ser delicada, vestir con vestidos, faldas, y de ahí pues nosotros mismos como sociedad hemos hecho el constructo de esto. De ahí parten los estereotipos, ¿cierto? Entonces, si vemos, por ejemplo, a un hombre con falda, ya sale pues del estereotipo que hemos construido como sociedad. Si vemos, digamos, un hombre con maquillaje, ya, ¿verdad?, rompen con todos los estereotipos que hemos construido como sociedad, ya pues de pronto alineándolo acá a nuestra cultura pues colombiana, caribeña, ya ahí estaría pues este ejemplo rompiendo con esos estereotipos. Hay también los conceptos de roles de género, que viene siendo el conjunto de tareas y funciones que se le atribuye a una mujer o a un hombre. Entonces, se ejerce violencia, ¿verdad? Porque una mujer tiene la capacidad y las habilidades de trabajar, de realizar actividades dentro, por ejemplo, de una construcción. Entonces, aquellos que tienen esos estereotipos que una mujer no puede ir a ese contexto, ejerce violencia sobre ella. Y así muchos ejemplos, ¿verdad?, que debido a estos conceptos que hemos construido, crean esa brecha y ahí inicia la violencia tanto hacia el hombre como hacia la mujer. Entonces aquí tengo unas frases, ¿verdad?, estereotipadas que es muy común que vemos en nuestro diario vivir. Entonces vemos acá unos ejemplos: los niños no juegan con muñeca, ¿cierto? Eso es un estereotipo que aún vive y que en el ejercicio diario, al atender a las víctimas, pareciera que no, pero aún se evidencian en cada uno de los casos que atendemos diario. Aún se evidencia de hombres diciéndoles a su pareja mujer que ella no está para trabajar. Y por eso cuando ella ha tomado las decisiones de salir, al ejercer control sobre ella, ¿verdad?, eso genera en el agresor incomodidad, genera pérdida del control sobre la mujer, y es por eso que existen todas las agresiones, tanto físicas y psicológicas, hacia ella. Los hombres conducen mejor, ¿cierto? Lo hemos escuchado. La cocina es para las mujeres, una frase estereotipada y va muy relacionada a los roles de género. ¿Quién me dice otra? El azul es para hombre, ¿verdad? Una frase muy estereotipada, o sea, atribuimos un color, ¿verdad?, hacia el género. ¿Cómo? Los hombres no lloran. Desde la oficina, cuando hemos hecho sensibilizaciones a grupos masculinos, porque existe un programa también de las masculinidades que trabaja la oficina de la mujer, pues trabajamos todo eso, que hay que validar también que los hombres tienen el derecho, ¿verdad?, a su expresión emocional, a tener estos espacios para llorar, y hemos ido hasta empresas y hay burlas, se generan burlas y frases estereotipadas: no, es que él es un llorón. Entonces estamos viendo que en la realidad, en contextos laborales, en contextos educativos, aún existen estos estereotipos, que es lo que hace esta brecha, hace que todavía estemos generando esa violencia, y nos hablan pues de la brecha que nos decía ONU Mujeres, ¿verdad?, esta mañana, que por eso hay unos altos índices todavía, porque estamos muy lejos, o ella decía que estamos como a pasos muy lentos. Entonces tenemos que romper esto para digamos, acelerar esos pasos a las brechas de violencia. Entonces, bueno, para quienes quieran consultar la ley 1257 del 2008, están todos los conceptos de violencia, ¿verdad?, física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Quiero plantearles aquí también el concepto de ciclo de violencia. La socióloga Leonor Walker habló de las tres fases que hace que una persona siga permaneciendo en la violencia, que es una de las incógnitas que siempre nos hacen, una de las preguntas que nos hacen, porque una persona se mantiene en el ciclo de violencia. Entonces, para entender eso hay que entender el ciclo de violencia. Este consta de 3 fases. La primera fase es la fase de tensión-acumulación, es donde aumenta el estrés en la relación, ya la persona
una de las personas empieza a ejercer ciertos comportamientos porque te vistes así, ¿verdad? Que ahí lo tienen ustedes a la mano en el violentómetro. Empiezan pues todas estas conductas, empiezan los gritos, las amenazas, a controlar tu círculo social. La víctima suele tratar de calmar la situación para que no suceda como tal la agresión, pero ya evidentemente en la segunda fase ya el agresor pues siempre tiende en su descontrol emocional ejerce la agresión, ¿cierto? Ocurre acá en esta segunda fase el evento violento. La agresión física, verbal, sexual, económica. Es el momento más crítico del ciclo. Y es seguramente ya cuando están en esta fase donde nos llegan la mayoría de usuarias a la oficina de la mujer. Muchos se han mantenido y que dicen las investigaciones, cuando el ciclo se repite de manera en más corto tiempo, es decir, en una semana pasan las 3 fases, ¿cierto? Hay mayor riesgo de feminicidio. Entonces, en esta fase nos llegan pues a la mayoría de víctimas ya cuando pues en realidad ya han vivido muchos ciclos de violencia. Son raros los casos que nos llegan donde van de pronto a la primera agresión. Siempre van cuando ya han habido 2 años de agresión, muchos años también de relación. Hay casos de 30 años de agresión, por ejemplo. Mujeres ya dentro de los 60 a 90 años llegan pues ya cuando han habido pues muchos años de violencia. En la tercera fase, que la socióloga llama fase de luna de miel o arrepentimiento. En esta fase el agresor pide perdón, muestra arrepentimiento, promete cambiar, se muestra un poco más dócil, más cariñoso, ¿verdad? Hay muchos casos, digamos, vamos a contextualizarlo a la realidad. El agresor dice, no, yo voy a buscar psicólogo, voy a buscar al pastor, voy a ir a la iglesia, yo voy a cambiar, y hace muchísimas promesas. Pero luego el ciclo vuelve a empezar. Entonces es ahí donde entramos nosotros, bueno, desde la parte aquí de atención psicosocial realizamos esta sensibilización, realizamos esta atención, ese empoderamiento a estas mujeres de que esta realidad les puede pasar, de que probablemente el agresor esté próximo a realizar este tipo de comportamientos y la prevemos de eso. Y le brindamos también medidas de autocuidado porque sabemos que existe una manipulación pues, emocional de parte del agresor, que ya vamos a ver esas características que, digamos, incitan a que la víctima vuelva al ciclo. Entonces acá están las características de las personas que ejercen violencia. Si bien no existe un perfil, desde de pronto esto lo maneja más la psicología forense y criminología, no hay como existen distintas teorías y son diferentes, pero sí se comparten, y desde la Oficina de la Mujer, pues las profesionales quisimos agrupar estas características que comparten los agresores. Es decir, no sería de pronto ético, científico decir este es el perfil y únicamente dentro de este contexto entraría un agresor. Pues la verdad hay agresores con características que muy bien pueden compartir o que son características que puede tener una persona y que no puede tener otra. Pero estas son las más relevantes. ¿Cuáles son estas características? Muestra simpatía, encanto superficial al principio de la relación. Existen pues una característica de personalidad autoritaria, ¿verdad? Siempre ejercen control sobre la otra persona. Conductas celotípicas o los celos, ¿verdad? Actitud de superioridad. Manejo de la economía y los gastos del hogar. Expresiones de desprecio y humillación hacia la pareja. Desborde emocional, ¿verdad? Cuando existe este exceso de ira, esa irritabilidad que los hace que en esa segunda fase del ciclo ejerzan la agresión. Cambios de humor con facilidad. Conducta de intimidación hacia la pareja. Entonces, ¿por qué permanece una persona en estos ciclos de violencia? Porque hay un dominio, ¿verdad?, de una persona hacia otra. Hay un ejercicio de control, de intimidación
que en ese temor impide que una persona vaya y haga una denuncia, por ejemplo. Entonces permanecen en ese juego también, agregándole todo el contexto de manipulación, todo el contexto de violencia psicológica, estas personas o la víctima mantiene en estos ciclos de violencia. Tienden a culpabilizar a los otros de su conducta. No tienen arrepentimiento sincero, no muestran ningún tipo pues, de arrepentimiento en algunos casos. No pueden dar pues, ese arrepentimiento, ¿verdad? Que en realidad no lo es, o otros incluso no muestran ninguna disculpa, ningún tipo de conducta. Hola, sí, gracias. O también, bueno, realizan esas promesas que nunca cumplen. Entonces, existe también unas estrategias que utiliza el agresor, ¿verdad? Para que la víctima se mantenga en esos ciclos de violencia. El refuerzo intermitente, ¿verdad? La víctima llega a confundirse si la quiere o no, generando estancamiento emocional, tendencia pues a que se mantenga el ciclo de violencia. Entonces, un día, ¿verdad? Puede ejercer una conducta de agresión, pero al otro día hace comportamientos, digamos, amables. Por lo general, cuando atendemos al usuario, dice, pero es que un día ya me ejerce agresión, el otro día me está comprando las cosas que a mí más me gustan, se torna más amable, empieza a acompañarme a cosas que saben que sí me gusta, a realizar comportamientos asociados a tranquilidad. Y es por eso que ese refuerzo intermitente hace que la víctima pues se enganche en ese tipo de relaciones. Inducción a la culpa, siembra de celos e inseguridad, que esto deteriora pues a las víctimas bastante. Ya cuando vemos casos de 2 años de violencia psicológica, en donde ya agreden tanto la autoimagen, el autoconcepto y la autoestima de la víctima, pues ya llegan pues con bastante pues deterioro de esta parte. Por eso nosotros hacemos remisiones a salud mental a todas las víctimas, porque ya llegan pues maltratadas en este aspecto. Y la disonancia cognitiva, razones por lo que la víctima le cuesta alejarse y tiene pensamientos tales como: si he padecido y sufrido tanto, ¿cómo no lo voy a abandonar si él o ella ya va a cambiar? Entonces empieza pues, a nivel psicológico esa disonancia de si estoy sufriendo, pero hay cosas, ¿verdad?, buenas o esperanzadoras que aún me mantienen aquí. Y es mucho de pronto las personas que están fuera del ciclo, que están fuera del contexto de violencia, decir, y ella o él, ¿por qué permanecen en esa, verdad?, en esa relación violenta? Pues aquí está la explicación psicológica de por qué se mantiene una víctima en los contextos de violencia. Entonces, quise traerlos de manera científica ya desde la medicina forense. Mira que nos hablan de este perfil del agresor: una inmadurez, bajo control de las emociones, inestabilidad emocional, tendencia a reaccionar de manera explosiva, baja tolerancia a la frustración, tendencia o importancia a las cosas pequeñas, comportamientos ordenados y obsesivos, a experimentar ansiedad, a afectarse mucho por los sentimientos y manifestar quejas psicosomáticas y reclamar atención sobre sí mismo. Entonces, en la criminología y la psicología forense existen varios estudios a nivel también de bases y estudios psicométricos que lanzan como una serie de características y de conductas del perfil de las personas que ejercen agresión o ejercen violencia. Entonces, bueno, nosotros somos la Oficina de la Mujer. Estos son nuestras redes sociales, nuestro número telefónico.
Nos encontramos en la Alcaldía de Barranquilla, segundo piso, para aquellas personas, ¿verdad?, que ustedes conozcan, o si ustedes o alguna persona se encuentra acá, ¿cierto?, y es víctima de alguna de este tipo de violencia, pues contamos con todo el abordaje para aquellas víctimas de violencia basada en género. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctora Katia, por la información tan importante que nos acaba de dar, sobre todo por el compromiso de la alcaldía, ¿verdad? En este aspecto para prevenir, atender casos de violencia contra las mujeres y mantener su alianza con la Universidad Simón Bolívar. Les anuncio a los estudiantes del profesor Juan que por favor no se vayan y que nos quedemos para la foto final. Entonces, ya nos vamos ahora con la última participación muy importante de nuestra psicóloga Kenny Alejandra Fruto Berrío. Ella es psicóloga, digo nuestra porque es así, ¿verdad? Desde el área de asistencia y acompañamiento y además líder del programa de educación superior inclusiva de bienestar universitario. Kenny nos va a acompañar con una presentación de la ruta de atención a casos de violencia de género en la Universidad Simón Bolívar. Por lo tanto, es bastante importante que la escuchemos, sobre todo que nos llevemos el compromiso de replicar esta información a nuestras compañeras, compañeros, ¿verdad? Y la apliquemos en nuestra cotidianidad. Bienvenida, Kenny. Bueno, muchísimas gracias, Grace. Muchísimas gracias a la Cátedra UNESCO por esta invitación que nos hace a Bienestar Universitario de la Universidad Simón Bolívar para participar en esta gran jornada de la mañana de hoy. Hoy, pues, venimos hablando toda la mañana de un tema muy particular que nos convoca a todos realmente, pero que no debería de estar pasándole absolutamente a nadie. Entonces, partiendo de eso, voy a hacerles una pregunta al público, a ver si se animan. No tienen que ser solo mujeres, porque creo que los hombres que están aquí presentes por algo nos están acompañando, para que ellos también sean partícipes de este cambio social. Entonces, una pregunta que les voy a hacer, si alguna vez la han escuchado de pronto y levanten la mano, si ese trabajo no es para mujeres. Levanten la mano. Ese trabajo no es para mujeres. ¿Quién lo ha escuchado? Ok. O calladita también va bonita. Calladita te ves más bonita. ¿También lo han escuchado? Bastante, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, nos vemos enfrentados a que definitivamente el tema que estamos hoy trabajando, que justo nosotros institucionalmente tenemos una jornada que justo e intencionalmente la hicimos en alianza con la cátedra el día de hoy, es que en todas nuestras sedes institucionales tenemos una campaña de un trazo por la vida, por ti, por todas, porque cada marca cuenta, cada voz importa. Entonces, partiendo de esto, queremos hoy presentarles a ustedes el protocolo basado en género, violencias basadas en género, perdón, al acoso y la discriminación que contamos con él afortunadamente en la Universidad Simón Bolívar. Son temas de pronto no tan chéveres, pero que tenemos que definitivamente trabajar. Entonces, con esta socialización quisiera que en esta jornada de la mañana nos quede claro que en la universidad contamos con un protocolo para estas atenciones. Y partiendo de esto, voy a ir pasando, ¿cómo paso? El apuntador. Entonces, el objetivo definitivamente de nuestro protocolo institucional es que toda la universidad, tanto estudiantes como funcionarios, profesores y personal externo que nos visita, conozcan que nuestro objetivo principal, socializándoselos y que ustedes tengan la información a la mano, es que nos sensibilicemos ante la información que estamos trabajando, que nos informemos y orientemos a todos. Por eso les decimos, pasen la voz, no nos quedemos con la información, porque definitivamente tenemos que conocer los conceptos que ya la Oficina de la Mujer amplió y que obviamente lo que queremos llegar es que ustedes tengan claro de pronto algunas actividades, algunas situaciones que nosotros podemos tener dentro de la universidad que nos pueden llevar a identificar que presentamos algún tipo de violencia. Aquí les traje algunos ejemplos
que vamos a ver si lo revisamos rápidamente, y es que, por ejemplo, en la violencia psicológica se pueden ver muchos insultos, humillaciones, burlas, gritos, manipulación emocional, exclusión social. Y esto empieza a afectar definitivamente cuando afecta el bienestar emocional de esa persona, cuando genera miedo, cuando genera angustia y que definitivamente interfiere en sus estudios, en su trabajo, en sus condiciones de vida regularmente. Entonces, por eso se nos convierte en una violencia definitiva que sí tenemos que alzar la mano y pedir ayuda para poder nosotros enfrentarla. Al mismo tiempo tenemos la violencia sexual, y así en la violencia sexual vamos a encontrar tocamientos, insinuaciones, comentarios, imágenes de connotación sexual, y eso además que tiene algo importante en esta parte de la violencia sexual. Hablamos mucho del consentimiento, porque cada vez que una persona de pronto tenga como un acercamiento con nosotros, tendríamos que tener esta palabra del consentimiento en ese vínculo que nosotros proporcionamos o que dejamos ser al otro, que nosotros estemos totalmente de acuerdo con lo que está sucediendo en estos vínculos o en estos acercamientos mutuos. Entonces, así como esto, creo que les traje bastantes ejemplos que ustedes ya han podido de pronto leer, y por el tiempo que se nos hace un poco corto, que ya se nos está acabando, voy a ir como un poquito de pronto más rápido. Pasando estas situaciones, el protocolo definitivamente se activa cuando una situación genera afectación, ya sea física, ya sea psicológica, sexual o académica, y que está relacionada definitivamente con el género, con la identidad o con la orientación sexual de una persona, y en el caso de nosotros también por ser mujer. Esto, como les dije, aplica a toda la institución universitaria, tanto profesionales, profesores, contratistas, visitantes, y no excluye a que una situación de estas nos pase entre un estudiante y profesor, que también se puede ver, o entre dos colegas funcionarios, que también puede ocurrir, o entre dos estudiantes de carreras distintas. Entonces, el protocolo está abierto para ustedes porque cada caso es particular, cada caso es distinto. Y además, que es algo importante, que obviamente como es institucional, es tanto para la sede de Barranquilla como para la sede de Cúcuta. Y además, no reemplaza acciones legales. No quiere decir que si nosotros activamos el protocolo de atención en la institución, en la Universidad Simón Bolívar, no puedo dirigirme a los entes legales como una comisaría de familia, como la policía. Yo puedo hacer la ruta también externa, porque esto no excluye, no reemplaza esas acciones legales de acuerdo con lo estipulado en el marco legal. Entonces, partiendo de esto, nuestra ruta inicia cuando usted reconoce la violencia y se da la oportunidad de definitivamente hacer algo con eso y no quedarse pues callado, que puede perpetuar obviamente todas estas acciones que ya hemos venido hablando. Se recepcionan los casos se atienden inmediatamente cuando llegan físicamente, pueden llegar a la sede 2, que es para los estudiantes. Estamos ubicados en Bienestar Universitario, en la Casa de la Esquina, en la Casa Blanca. Al mismo tiempo, si no es presencial, que usted quiere hacerlo en esa primera medida, puede hacerlo a través de los correos electrónicos que yo aquí se los estoy dejando en pantalla. Aquí tenemos un correo que es para estudiantes y un correo que es para administrativos, porque son dos rutas, es la misma ruta, pero pues quien la recibe serían dos oficinas distintas. Acá tenemos los correos de la línea, y para los administrativos pueden ir físicamente a la sede 3, que allí está la oficina de Vicerrectoría Administrativa. Entonces, que nos quede claro, ¿dónde irían los estudiantes? A sede 2, a Casa de Bienestar, y los administrativos a sede 3. Ok, perfecto. Entonces, pasando esa información, aquí tenemos que efectivamente el protocolo cuenta con profesionales aliados que son expertos en prevención e intervención de violencia de género, como psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y ese equipo que es un equipo estratégicamente organizado, se encarga de recepcionar los casos y de apoyar esa atención primaria. Es decir, este equipo hace toda esta etapa de valoración, de análisis y evaluación de la situación de violencia. Partiendo de eso, el apoyo de este comité y de este equipo se encarga de valorarlo con el fin de emitir un concepto, y definitivamente nosotros ahí nos articulamos institucionalmente con quien nos necesite, con el programa académico, con X oficina,
Allí, pues de acuerdo al caso, nosotros efectivamente establecemos la ruta y las estrategias. Luego de esto, a la víctima, que en este caso está buscando esa atención, nosotros les hacemos gratuitamente, que quede claro, a través del protocolo, esta atención es gratuita, una asesoría, o bueno, una no, pero inicia como tal el proceso de asesoría psicosocial, que pueden ser 3 intervenciones, hasta 4 intervenciones si es necesario, de asesoría psicológica y psicosocial. Además de eso, implementamos el tema de atención en salud a través de nuestro consultorio y de nuestra oficina de salud integral y el acompañamiento jurídico, que esto se hace a través también de nuestro consultorio jurídico institucional que queda en sede posgrado. Además de esto, en esta atención ya de hecho es una ruta bastante similar a la que cuenta la oficina de la mujer, que de hecho nosotros también tenemos esa estrategia en la de nosotros, efectivamente, hacemos algo similar, como les decía, que es evaluar el caso, evaluar el estado emocional de la persona, el estado mental para pues regular los riesgos y poder atenderla. Partir de eso, lo mismo en atención en salud, si el caso da para una atención, pues obviamente que tenga que ver con un tema de físico, de salud, y el acompañamiento jurídico donde la persona conoce sus derechos y puede tomar acciones legales en el caso. Y allí entonces se hace como toda la orientación, todo el apoyo en caso de que no tenga un abogado, se hace como todo ese direccionamiento. Partiendo de eso, como víctimas también tenemos derechos, ¿cierto? ¿Y cuáles son? Algunos se los he mencionado por acá, se los he traído, perdón, y sería ser escuchado sin juicio, con respeto, que el relato de ustedes sea un relato confidencial y que puedan confiar en la Unisimón para buscar esa ayuda y para buscar esa primera atención. El acompañamiento psicológico, por supuesto, jurídico, social y académico. Decidir libremente también pueden hacer, así ustedes activen ruta, ustedes pueden tener la decisión libre de si quieren o no denunciar legalmente a esa persona, de si el caso avanza, de si de pronto no quieren que vaya a mayores. Cada caso, pues obviamente lo trabajamos de manera particular y singular. Recibir atención sin importar si tienes pruebas, esa es otra, de pronto de los derechos que tenemos. Derecho a no ser confrontados con la persona agresora, que es importante porque a veces pasa. No queremos que de pronto la otra persona tengamos una confrontación directa, pero pues si se le tiene que hacer un llamado, el equipo ERA se encarga de hacer ese llamado. Aquí hay algunas acciones que le traemos para que las conozcan, porque a veces nos asustamos y no queremos de pronto exponernos ni exponer a la otra persona, pero hay distintas acciones que se hacen dentro del protocolo como tal para buscar una oportunidad de prevenir y una oportunidad de no perpetuar todas estas acciones. Entonces, tenemos espacios pedagógicos donde hay espacios de intervención educativo, donde se lleva a cabo esto a través del área de acompañamiento con el objetivo de que esta sanción o este tipo de sanción sea acciones pedagógicas con el objetivo de fomentar un diálogo, de fomentar la reflexión sobre los actos de la violencia y transformar obviamente todas esas percepciones. También tenemos por acá otras acciones que ya van dentro de nuestro proceso disciplinario, porque algunos de estos casos sí se van a procesos disciplinarios. Definitivamente la Unisimón tiene la camiseta puesta, todas las campañas enfocadas a definitivamente decir no y cero tolerancia a las violencias basadas en género, acoso y discriminación. Por tanto, cuando tenemos un caso de vicerrectoría administrativa, si el presunto agresor pertenece a nuestros estamentos docentes o administrativos, este será trabajado y dispuesto a través de este estatuto disciplinario del personal contratado de la universidad. En el caso de ustedes, como son estudiantes, los que están aquí en la sala, pero los que nos están viendo virtualmente, pues ya harán cometido de acuerdo a la población a la que pertenezcan. El proceso disciplinario vincula definitivamente a estudiantes de pregrado o de posgrado, y estos se surtirán por estancias legales, las reglas que tenemos en el reglamento estudiantil, si esto aplica una falta menor, una falta grave, una falta compleja, y a través de esto hacemos todas estas disposiciones de bienestar, de convivencia para regularnos. Aquí tenemos, como les dije, aliados estratégicos y hemos estado trabajando hace algún tiempo con todas, que es la Oficina de la Mujer, la Secretaría de la Mujer Departamental, porque todo esto acude al lugar donde también nosotros recibimos, a la Comisaría de Familia, a la Patrulla Púrpura, y cada vez todas estas alianzas se hacen más fuertes porque
tenemos la oportunidad de establecer y armar muchísimas estrategias de prevención, que es lo que buscamos. Lo que buscamos no es aumentar nuestra atención, sino tener espacios como estos que nos ayuden a buscar la prevención. Es importante pues decirle que todas estas acciones son de garantía, se supervisan, se da la garantía del cumplimiento a través del equipo, que es el responsable oficial de llevar a cabo como toda esa supervisión hasta que el caso entre en una acción de cierre. Y tiene, como les dije, de pronto varias aristas al momento de cerrar todo el caso. Cuando una víctima de pronto dice que no consiente proceder con la activación de la ruta o que toma la decisión de retirar la queja, porque también puede pasar. Entonces el caso puede cerrarse dependiendo también de esas variables. Cuando de pronto las áreas de apoyo interno que participan ya hayan registrado sus casos, o cuando las instancias pertinentes pues ya hayan tomado decisiones y acciones, cuando los involucrados dejen de pertenecer a la institución y cuando la denuncia de pronto ya no aporte los datos suficientes como para continuar ese registro. Entonces, todos somos definitivamente garantes de que en la universidad se diga cero tolerancia a las violencias basadas en género, acoso y discriminación. Entonces, muchísimas gracias. ¿Sí? Una pregunta tienen por acá. Mi nombre es Esteban Ortiz, soy estudiante de la CINE, a mucho honor. La pregunta es, cuando un estudiante de posgrado, ya no está en la universidad y la violencia ha sido ejercida institucionalmente, ¿cómo hace la ERA allí? Si la violencia fue ejercida institucionalmente, ¿qué hace la ERA allí? No logro comprender del todo, no sé si alguien me ayuda. Es la institución. Cuando el victimario es la institución y el estudiante ya no es estudiante de la CINE, ¿cuál es el papel de la ERA allí? Bueno, también podemos recibir efectivamente el caso y hacerle toda la orientación que es la ruta que nosotros implementamos a nivel interno. Entonces podrían hacerlo a través de los correos, a través de los correos institucionales que tenemos para nosotros recibir el caso y poder hacerle la asesoría a la persona que es en este caso la víctima. Eso es lo que nosotros estamos realizando hasta el momento. Allí le orientamos definitivamente de acuerdo también al caso y a la situación. De hecho, ahorita y hoy es una gran noticia como institución porque nos llegó físicamente el buzón violeta. Y ese buzón, que es uno solo de la institución, es para toda la Unisimón, va a estar ubicado en la sede 2 a partir de hoy. Y allí van a encontrar un código donde en ese código ustedes van a registrar toda la información para poder recibir esa primera atención. Bueno, aquí estamos. Bueno, creemos que este ejercicio que estamos haciendo y que estas preguntas van a ser muy, muy importantes. Cuando estamos hablando de que en este escenario que yo les decía que se promete y debe ser un espacio seguro, pasan cosas, ¿cierto? Están pasando. Yo creo, lo importante es que si me está pasando a mí como estudiante, como compañero o compañera, es importante que lo verbalice, ¿verdad? Para contestarle a Esteban, sí que hay violencias institucionales. Es lo primero que hay que reconocer, ¿sí? Y que no nos debe dar miedo, porque uno de los ejercicios es, oiga, si usted y yo tenemos un nuevo contrato de cómo nos vamos a relacionar, hay que reconocer que lo que está pasando es que está pasando y las cosas están mal en muchos espacios, ¿sí? Esos espacios no son la excepción, porque mientras haya interacciones de seres humanos, va a haber la necesidad de transformación. Yo considero que una ruta para reconocer si hay violencia institucional por parte de la universidad y una violencia institucional es cuando la organización omite lo que está pasando, ¿no? Me violentó. Eso es como que le echamos tierrita por allá. Yo voy a ir a hacer unas
unas respuestas, estoy buscando respuestas y digo, oiga, la universidad me violentó, por decir, la institución me violentó por el hecho de ser mujer, ¿sí? Y hay muchos escenarios y muchas formas de hacerlo. En los espacios universitarios a las mujeres hay una violencia institucional manifiesta y es porque las mujeres tenemos menos credibilidad. Tenemos que hacer dobles y triples esfuerzos para que crean en mi trabajo, ¿ya? Yo sí me tengo que quedar hasta las 8, 9, 10 de la noche demostrando que yo soy válida. En algún momento, una violencia institucional es cuando la universidad no reconoce que yo tengo autoridad. Ustedes como mujeres que se han formado en la academia y cuando vayan a los espacios laborales son mujeres con autoridad de conocimiento, ¿no? Pero nosotras utilizamos algo como mi humilde opinión. La ruta institucional para la violencia institucional creo que es otro de los caminos que necesitamos. ¿No? Necesitamos. Que en este protocolo no está articulado, sí, no está articulado, pero que es una ruta necesaria e importante. Que vamos empezando diciendo, oiga, los estudiantes y las estudiantes tienen una ruta que les explicaron, ¿sí? Que los docentes y las docentes tenemos otro espacio, pero que también es importante en la mañana de hoy decir, y cuando es la universidad en su conjunto que omite este proceso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A quién vamos a acudir? ¿Sí? ¿Dónde vamos a estar? Y me parece que el buzón violeta va a ser un mecanismo importante porque a nosotros nos da miedo de decir. Oiga, ¿qué tal si yo le digo a alguien que yo me siento, por poner un ejemplo, me siento violentada porque yo estoy trabaje y resulta que yo tengo que poner más esfuerzo y que yo sé que es por ser mujer? Sí, porque mi compañero que es igual que yo, que tiene el mismo cargo que yo, que tal vez gana un poquito más o lo mismo que yo, no tiene los mismos esfuerzos. ¿Cómo hacer para que la universidad tenga rutas institucionales? Yo me voy a tomar esto y lo voy a tomar porque mi nombre es Esteban Ortiz, participé de la ruta de la Oficina de la Mujer y tuve que irme del país amenazada precisamente por lo del violentómetro. Por eso me llamó mucho la atención cuando Noemí me dijo, esto va a ser y va a ser en la Simón, que fue mi casa. Y cuando hago esta pregunta no la hago porque me haya pasado a mí, sino porque me cabe la duda. Y ahí está. Entonces yo creo, y lo voy a dejar solo como abrebocas, como inquietudes, y es que hablar de violencia de género, también tenemos que, y esto lo acabo de escribir, también tenemos que hablar de violencia institucional. Tenemos que hablar de ese comité garante de derechos de la 1257 del 2008, que fue lo que me tocó a mí salir del país amenazado. Yo tengo asilo en Europa. Hablemos de oportunidades para las mujeres que le permitan ganar control personal, social, cultural, económico, político, para poderle ganar a la violencia. Porque las mujeres muchas veces nos dejamos violentar porque no tenemos garantías, ni económicas, ni políticas, ni sociales, ni culturales. No las tenemos. Hay que aguantarle. Inclusive hemos encontrado funcionarios que le dicen a las mujeres, mija, es que si te lo meto preso, ¿cómo vas a hacer tú con tus hijos? Me lo está diciendo el que tiene que garantizarme mi derecho. Óigamelo. Eso hizo que Esteban fuera menos en los 23 municipios. Entonces, a mí me alegra mucho esto de la universidad, pero yo sé, hija, y ustedes, y todo esto, que se queda bajo el tintero, bajo una ley, y no porque la universidad quiera, sino porque realmente los garantes de derechos, mi chica, tienen que ponerse más allá de la ley. La ley debe cumplirse con calidad. Entonces, frente a esto, yo propongo esto, hablar siempre de violencia institucional, porque allí es el primer garante mío. Tienen que haber oportunidades para las mujeres, para yo poderle decir a ese, me perdona para la palabra porque yo soy costeña y así esté allá, así hablo allá, a ese gran huevón, lárgate si te da la gana, pero yo tengo como defenderme. No vayas, no vengas, tengo como empoderarme, tengo un rol de amigas, tengo redes sociales, tengo redes institucionales, tengo todo esto para poder defenderme. A las mujeres a veces nos falta eso y nos acobardamos.
Otra cosa que les diría, hablemos de introducir todo esto en los programas educativos de baja envergadura, pero también de gran envergadura. Ese niño de primaria que vaya a la casa y le diga al papá, no grites a mi mamá. Otra cosa, la participación en espacios internacionales, también se lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque esto gana consensos. ¿Cómo se trabaja a nivel internacional? Hagamos el esfuerzo de hacer esos viajes, participar de otros espacios internacionales, cómo se da allá, cómo se experimenta allá, y compartimos lo de aquí y lo de allá. Y por último, yo no necesito solamente que me hablen de violencia cuando ya me he acostumbrado a ellas. Yo necesito que me hablen cómo prevenir que me violenten desde que estoy en el vientre de mi madre, porque vengo de una mujer también violentada. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, y agradezco mucho esta intervención, la claridad de la doctora María Noemí, las pautas que nos brindó la psicóloga Kenia Alejandra de bienestar universitario, y yo creo que es muy pertinente abordar el tema de la violencia institucional. Nosotros realmente somos distintas áreas de la universidad y dependencia y estamos construyendo ese protocolo de atención y prevención de la violencia. Y por supuesto, esto que usted menciona lo vamos a tener muy en cuenta porque las instituciones están conformadas por personas atravesadas por estas lógicas de género en donde la mujer, lastimosamente, las niñas y las jóvenes pasan a ser objeto de violencia, objeto de deseo, todo en esa, digamos, posición. Con ello, pues agradecemos infinitamente a todos los estudiantes, docentes, administrativos, estudiantes de otras instituciones, personas, egresadas o no, de la Universidad Simón Bolívar que asistieron a este evento y se conectaron a este tercer encuentro universitario en prevención de violencia contra la violencia de género y promoción de la igualdad de género. La cátedra UNESCO está abierta a escuchar a los jóvenes, a las jóvenes, quizás por el tiempo no nos da ese espacio, pero pensaremos en otras estrategias en el próximo encuentro. Y por supuesto, sus profesores, las profesoras, el profesor Dani, el profesor Juan David, la profesora Mónica, todos ellos del Departamento de Ciencias Sociales y de otras áreas de la universidad, estamos puestos para resolver inquietudes, para interlocutar con la ruta y decir también que está la oficina de la mujer. Cuando una ruta no funciona a nivel interno, hay otros mecanismos externos que pueden ayudar, digamos, a esa vigilancia. Agradezco a los y las aliadas de la Cátedra UNESCO, CEUARCO, en la participación de ONU Mujeres, la participación de la oficina, digamos, de la mujer, de la Universidad del Magdalena, aliada de la cátedra, y demás ponentes, por supuesto, a bienestar universitario. Y les vamos a pedir que se queden para una foto final. Muchas gracias a todos, todas y todos. Hola, hola. A los chicos de microbiología y química, por favor, esperen después de la foto que voy a darles una información.